If the evangelicals vote, they determine the election. It's a fabulous life. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy haremos un recuento de nuestros documentales favoritos más escalofriantes que se hayan estrenado desde el nuevo milenio. Do you believe that they're devil worshippers? Oh yeah, I do. Somebody said they were doing freaky experiments and crap like that. Número 20. The Nightmare. Last ditch effort of everything I had, I just wrenched my body. As soon as I flipped over on top of her, I woke up. And I was still laying in my original position, none of it had happened, and was just completely shocked. I had no idea what was going on, and I just did not know what to make of it. Aunque pensemos que las pesadillas se limitan a nuestra mente, hay formas en que pueden manifestarse en el mundo real. La parálisis del sueño, una condición temporal en la que el cerebro se despierta pero el cuerpo se queda inmóvil, es el tema central de este documental. Las personas que lo padecen relatan sus experiencias, que incluyen alucinaciones visuales y auditivas, e incluso la sensación de que alguien los toca. The person on the other end was just this very pleasant man. And he was like, hello, I was wondering if you could do me a favor. What kind of favor? Por si eso no fuera suficientemente aterrador, recrean la historia de cada persona con escenas visuales de los supuestos demonios que los molestan. También profundizan en cómo otras culturas ven el fenómeno como una prueba de posesión demoníaca y los antiguos rituales que se utilizan para expulsarlos. Nos muestra cómo nuestra mente encuentra formas de trabajar en nuestra contra, incluso cuando estamos inconscientes. There was never an explanation for the shadow man except for hypnagogic hallucinations, which is a nice word that the doctors like to throw around, but it really means you just imagined it. My guess is we conceptualize things in our unconscious based on, snippets of information that we picked up along the road, somehow. Número 19. Tickled. One of the reasons that it's hard for us to go on camera or to take part in a documentary is that, first of all, we don't think it would be very good for the company that we work for, because it seems like the spin, we have no control over what the spin would be. Internet está lleno de lugares extraños en los que es tentador sumergirse. Sin embargo, si lo haces, es posible que encuentres algo que nunca podrás olvidar. El director de Tickled lo experimentó de primera mano después de tropezar con un video que mostraba una competencia de cosquillas y supo inmediatamente que tenía que saber más. I wake up every morning to a message from Jane O'Brien Media, who you guys work for, with a list of various personal attacks and also legal threats. That's been happening daily. You started this fight, I didn't. You were the one that decided this is what you were going to do. La película cubre su descenso al fenómeno mientras recibe insultos y amenazas por parte de la empresa que distribuye los videos de cosquillas. Las cosas se complican más cuando las víctimas comentan el abuso financiero y el chantaje al que fueron sometidas por el autor. Después de ver esto, será casi imposible ver contenido extraño sin preguntarte quién es el autor o cuáles son sus verdaderas intenciones. You're not welcome here. We're not welcome here? And I'm calling the police. Bye. Out. All right, we'll head off. You don't want to do any final chats or anything? Last opportunity? Número 18. Beware the Slender Man. One thing about Morgan that always struck us as a little odd was that she didn't react the way that you would expect her to react, at the movies. Internet ha permitido que incluso las creaciones más espeluznantes se conviertan en fenómenos sociales, para bien o para mal. Cuando Slenderman apareció en la red, nadie podía imaginar que culminaría en un brutal intento de asesinato. El documental sobre el caso profundiza en la mentalidad de las sospechosas adolescentes, como su creencia en Slenderman y su insistencia en que el apuñalamiento fue a petición suya. If you're a proxy, supposedly you live in Slender Mansion that all the creepypastas supposedly live in, and it's supposedly in the middle of Nicollet National Park. I wanted to prove all skeptics wrong.
A pesar de las pruebas físicas de su obsesión como dibujos escalofriantes, sus padres seguían sin saber nada hasta que sucedió el incidente, lo que demuestra lo fácil que es que un comportamiento preocupante pase desapercibido. Por si el crimen en sí no fuera suficiente, va acompañado de inquietantes animaciones e imágenes que asustarían incluso a los más valientes. It's hard with kids because they don't necessarily know how to differentiate between fantasy and reality to begin with. So it's just hard to know, where to draw the line. Where does that become abnormal? Número 17. Dear Zachary, a letter to a son about his father. I called back to the Sunnyvale police station, so he gave me another number, and then I got through to Sergeant Krulak, and he said, your son is dead under suspicious circumstances. Have you got any idea why he was in the park? Dear Zachary, una película desgarradora que sigue a Kurt Kenny mientras realiza una película sobre Andrew Bagby, su amigo de toda la vida que supuestamente fue asesinado por su ex, Shirley Jane Turner. Poco después de la muerte de Andrew, ella reveló que estaba embarazada, pero a la policía le costó mucho inculparla por el asesinato. La película pretende ser un archivo de Andrew, una persona muy querida por todos, para su hijo Zachary. Pero el proyecto se fue complicando a medida que avanzaba, y cuando se terminó, ya se había convertido en un documental. Dear Zachary es tan conmovedora como perturbadora. This film was no longer a letter to you. It was now a letter to someone else. Número 16. The Blackout Experiments. I started to have some second thoughts about whether or not I should do this. I signed my life away going to this place. A pesar de que va en contra de muchos de nuestros instintos naturales, todavía hay personas que intencionalmente se someten a circunstancias más extremas o aterradoras. Entonces, ¿qué es lo que las impulsa a hacerlo? The Blackout Experiment se adentra en este fenómeno entrevistando a quienes han participado en una experiencia incómoda e inmersiva en una casa encantada. We all live once, and I guess we all want to do something that's risk-taking or scary. Aunque se someten a sustos extremadamente intensos que van desde ser parcialmente desnudados hasta ser sometidos a diversos métodos de tortura, siguen volviendo por más. A medida que las lesiones se intensifican, el público se pregunta cuándo es demasiado. Es fascinante ver hasta dónde llegan algunos para ponerse a prueba, incluso cuando no hay recompensa. It felt like S&M. Upon receipt of this email, fill out the questionnaire below and send it back today. I see a camera on and it's watching me. Número 15. Tell them you love me. La idea de que alguien abuse de su posición para aprovecharse de los demás es horrible. Tell Them You Love Me habla sobre Anna Stubblefield, una profesora universitaria que había estado ayudando a Derek Johnson, un hombre con parálisis cerebral que no puede hablar, a expresarse. And when I asked him to spell as many words as he could using these 4 letters, he made a very good showing. El documental muestra ejemplos de su comunicación y da la impresión de que se estaba acercando. Finalmente, Stubblefield se aprovechó de él, afirmando que estaban enamorados. He asked me to kiss him, and I did. Fue entonces cuando se reveló que él era incapaz de comunicarse con ella y que no había forma de que hubiera dado su consentimiento. Esta revelación recontextualizó toda su relación y la película en conjunto. Incluso después de ser condenada en 2015, sigue convencida de que no hizo nada malo. From my perspective, she was having conversations with herself. Número 14. Mommy, Dad and Dearest. Estrenada por HBO, Mommy, Dad and Dearest narra los acontecimientos que llevaron a la muerte de Dee Dee Blanchard. The truth is, okay, I'll admit it. I did actually stab her. I will admit it. Detalla cómo cometió un trastorno ficticio impuesto a otra persona, o lo que antes se conocía como síndrome de Munchausen por poder, con su hija Gypsy Rose. Blanchard básicamente hizo creerles a todos que su hija padecía una serie de enfermedades y para mantener la mentira, la sometió a cirugías innecesarias y otras cosas terribles. Gypsy Rose entonces conspiró con su novio, Nicholas Godejohn, para matar a Blanchard. Es inquietante pensar en los horrores que empujaron a una hija a matar a su propia madre. No importa tu perspectiva, Mommy, Dad and Dearest es una experiencia espeluznante. I take blame on myself and I blame other people, but I never once blame y'all. Número 13. Holy Hell. I thought I was capturing life and expressing love. Mientras buscaba un nuevo hogar y un nuevo propósito en la década de 1980,
Will Allen, licenciado en cine, se unió al nuevo movimiento religioso Buddhafield, una secta con sede en West Hollywood en esa época. It was all designed to show how devoted you really were. He wanted to control the social lives, the interactions of everybody, what they did. Allen se convirtió en el documentalista del grupo y vivió con ellos durante 22 años, hasta que finalmente lo abandonó en el 2007. Se inspiró para hacer una película y utilizó todo el material que tenía de su época con la secta Buddhafield y su líder Michael para crear Holy Hell. Esta mirada directa al funcionamiento interno de una secta es tan poco común como aterradora, y resulta aún más inquietante el hecho de que la secta sigue existiendo, pero ahora en Hawái. Even to this day, I don't understand. But some people still stayed. Número 12. The Imposter. It gives you nightmares. It really does. En 1994, Nicholas Barclay, de 13 años, desapareció en Texas. Tres años más tarde salió un nombre que decía ser Nicholas, pero era mentira. En realidad era Frederick Burda, un estafador francés. The Imposter explica cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo a pesar de ser bastante mayor que Nicholas y no parecerse nada a él. Es increíblemente inquietante cómo entró en la familia Barclay y los engañó para que lo aceptaran. Sin embargo, lo más notable de todo es que el director Bart Layton lo entrevistó, lo que hace que el caso sea aún más complejo, ya que de alguna manera logra parecer cercano. From as long as I remember, I wanted to be someone else. Número 11. Cropsey. Growing up on Staten Island, Barbara and I had often heard the legend of Cropsey. For the kids in our neighborhood, Cropsey was the escaped mental patient who lived in the tunnels beneath the old abandoned Willowbrook Mental Institution. Dos cineastas que crecieron en Staten Island decidieron investigar más a fondo la versión neoyorquina del Coco, Cropsey, y cómo o si esta leyenda urbana encaja en los misterios relacionados con una serie de secuestros de niños en los años 70 y 80. When your child disappears and you don't know where that child is, to a parent, the child is never dead. Desde las cartas que el principal sospechoso André Rand le envía a los documentalistas afirmando su inocencia, hasta la investigación de los túneles bajo la escuela estatal Willowbrook para personas con discapacidades del desarrollo neurológico y finalmente las teorías sobre los adoradores del diablo. Cropsey te pondrá los pelos de punta. Is there satanic cults, people that practice? Of course there is. But it's something that's kept very quiet, something that not many departments investigate. Número 10. Sue. Quizá recuerdes este incidente por el infame video que circuló por internet a mediados de la década de los 2000. Sue no solo habla de la vida de Kenneth Pinjam, más conocido como Mr. Hands, sino también del horrible acto que lo llevó a la muerte y lo volvió infame. Before I knew Mr. Hands' real name, it was always Mr. Hands. En el 2005, su fallecimiento tras un acto sexual con un caballo originó una investigación que inquietó incluso a los más valientes. La granja que Pinjam había utilizado era una tapadera para una red clandestina de zoofílicos, donde varios hombres se reunían para realizar actividades sexuales con sementales. El documental incluye entrevistas con los participantes e incluso recreaciones. Es una inmersión demencial a una de las parafilias más perturbadoras y en cómo quedó impune durante años. The brother just kept saying, "Keep me away from this guy. Just keep me away from this guy." Número 9. The Dancing Boys of Afghanistan. Es impactante lo normalizados que están algunos actos, aunque técnicamente sean ilegales. The Dancing Boys of Afghanistan de 2010 se adentra en una de las sectas clandestinas más retorcidas de la sociedad, el Banchabasi. But to expose this secretive culture, first he has to get inside it. Los niños son secuestrados u obligados a bailar para hombres mayores con el pretexto de ganar dinero para sus familias. Aunque estaba prohibido en Afganistán al momento del rodaje, seguía siendo una industria fructífera. Entre las imágenes de las víctimas bailando vestidos con trajes femeninos, había escenas que mostraban a hombres entrenando a un niño nuevo.
Lo peor es que el abuso va mucho más allá del show y los castigan duramente si se defienden. Es un recordatorio crudo y brutal de la cara oculta de la sociedad y de cómo se aprovecha continuamente de los más vulnerables. Número 8. This is the Zodiac speaking. Se ha escrito mucho sobre los asesinatos del Zodiaco. Get on your stomach so I can tie your feet. Okay. It gets really cold out here at night. We could freeze. En este momento, el caso es una de las tragedias en serie más comentadas en la historia de Estados Unidos, y This is the Zodiac Speaking es uno de los documentales más definitivos sobre el caso. Contiene entrevistas con policías jubilados y perfiladores criminales, y sus relatos de primera mano sobre el caso les ofrecen a los espectadores un acceso sin restricciones a la historia que ha cautivado a los estadounidenses y a los entusiastas del true crime durante décadas. La inquietante historia narra cómo el Zodiaco atacaba a personas inocentes y hablaba con ligereza de sus crímenes, pero el impacto que el caso ha tenido en la psique de las personas es posiblemente aún más aterrador que la historia en sí. Well, I would say the paranoid initial lasted a good 6 to 7 months. People were very concerned, and it escalated every time after another reported killing. Número 7. Deliver us from evil. I mean, he took me out of the house. I said, you know, sometimes I get car sick on the road. He said, put your head on my lap, and boom, the abuse started. I mean, I was on Highway 12, 2 minutes away from my house, and it started. And for 96 hours, that abuse was happening until my parents came and said, did you have fun with Father? And I'm like, he tickled me too much. La Iglesia Católica ha participado en el encubrimiento de numerosos casos de abuso a menores. Este documental se adentra en un caso en particular y en cómo la protección interna de un depredador tuvo un efecto dominó en varias vidas. Se centra en un sacerdote californiano responsable de agredir a más de 2 docenas de jóvenes víctimas durante su mandato. Here's somebody that I like. Here's somebody that I respect, whose family I respect. What will he feel like at the end of this? Yet at the other side, there was urges within me to be sexual with him. Entre las inquietantes cartas que envió detallando sus horribles actos y los testimonios que revelan sus viles tácticas de manipulación, es difícil no sentir un profundo asco. Incluso se reveló que otros funcionarios conocían sus crímenes desde hacía años y tomaron medidas para protegerlo, lo que implica que permitieron que continuaran los abusos en silencio. Are you at all concerned, Oliver, that if you give testimony that hurts the diocese, that they might revoke that? I have a lot of concerns about a lot of things, and I guess that would be one of them. Número 6. The Cannibal That Walked Free. Emitido por la cadena británica Channel 5, este documental es una visión aterradora de uno de los crímenes más oscuros de la humanidad. Desde la perspectiva del criminal japonés Issei Sagawa, explora la psicología detrás del canibalismo. 26 years ago, this man murdered and ate a woman in Paris. He has never stood trial. Today he walks the Tokyo streets a free man. En junio de 1981, Sagawa atacó a una estudiante llamada René Hartevelt, pero pudo quedar libre gracias a un error legal entre Francia y Japón. Este documental profundiza en sus crímenes y en la psicología detrás de sus actos. Ver cómo se transmite esta perturbadora historia a través del lente del autor puede ser escalofriante y para muchos demasiado difícil de soportar. You see the beautiful girls on the train in the summer, and you see their legs, don't you? I think they look delicious. That much is true. Número 5. The Bridge. So then I cut over just to see or maybe possibly help. El puente Golden Gate es uno de los monumentos más emblemáticos de Estados Unidos y la imagen que te viene a la mente cuando piensas en la ciudad de San Francisco. Pero para muchos, su imponente presencia es un símbolo de tragedia. Este documental analiza más de cerca algunos de los trágicos incidentes ocurridos en el 2004, aunque sin duda no es fácil de ver. Sigue siendo controversial ya que se sabe de un aumento en los saltos tras el estreno del documental, y en el 2015 incluso fue retirado de Netflix en Nueva Zelanda. Gene had people in this world that loved him, and he hurt them. If I see him again, that's what I want to tell him. He hurt me, and I didn't think he would ever do that. Número 4. Jesus Camp. Listen, we hold the keys. We can change the world.
Esta mirada a un campamento de verano entre una rama de cristianos evangélicos ha inquietado a espectadores de todo el mundo desde su estreno. Considerada por muchos como una descripción condenatoria de las prácticas supuestamente abusivas en campamentos como el Kids on Fire School of Ministry, contribuyó al cierre del campamento. Father, we just wash them with the water of your word. We say no more, devil, no more. La pastora del campamento, Becky Fisher, tuvo que cerrar el retiro debido a las reacciones negativas, pero podría decirse que es mérito de los directores que no se pueda saber necesariamente de qué lado están. Depende del espectador decidir qué está bien y qué está mal. You could call it brainwashing, but I am radical and passionate in teaching children about their responsibility. Número 3. Abducted in Plain Sight. She looked up at me, her eyes beaming, and I knew that I had found the little girl that I was searching for. La historia de Jan Braberg es especialmente inquietante. Cuando era solo una adolescente en la década de 1970, uno de los vecinos de la familia Braberg, Robert Berchtold, se hizo amigo de sus padres y entró en sus vidas. Secuestró a Jan en 2 ocasiones e incluso la llevó a México, pero su manipulación no tenía límites. A pesar del primer abuso, sus padres siguieron permitiendo que él estuviera cerca e incluso lo dejaban dormir en su cama. I don't think I can ever really forgive myself for letting that happen. Sin duda, el detalle más extraño son las grabaciones que Berchtold hizo haciéndose pasar por un extraterrestre para aumentar su influencia sobre Jan. Afortunadamente, ella y su familia sobrevivieron a la larga odisea. And I immediately thought I'd been kidnapped by a UFO. Número 2. The Act of Killing. Yang mati yang tidak wajar. Datang sini sehat. Sampai di sini dipukul. Mati. Con un tema tan difícil, era obvio que iba a ser una película difícil de ver. En Indonesia, el cineasta Joshua Oppenheimer entrevista a ex verdugos que participaron en las matanzas masivas de Indonesia entre 1965 y 66. Estos recrean los crímenes en diversos géneros, incluidos western y musicales, mientras Oppenheimer les pregunta tanto por sus elecciones artísticas en las representaciones como los propios acontecimientos. Las coloridas recreaciones en contraste con los horribles temas que retratan resultan extremadamente inquietantes, y no es difícil entender por qué este documental sigue siendo tan controversial. Apakah ini kembali dia kepada saya? Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Bueno, vayamos al final. Número 1. Capturing the Friedmans. Well, this is private, so if you're not me, then you really shouldn't be watching this, because this is supposed to be a private situation between me and me. It's between me now and me in the future. So turn it off. Don't watch this. This is private. Lo que comenzó como un cortometraje sobre animadores de fiestas de cumpleaños se convirtió en algo mucho, mucho más oscuro. Capturing the Friedmans profundiza en las actividades de un hombre perturbado y su hijo, cuyos delitos se cree que van desde la posesión de material repugnante hasta el uso de clases de informática como excusa para atraer a sus víctimas. Una vez que eso salió a la luz, el resto salió a la luz. If you were going to be the first one abused on a particular day, he would pull up a chair and sit next to you. Maybe it would start with his arm around your shoulder or on your leg and gradually move it up, touching private parts. Incluye grabaciones realizadas por algunos de sus hijos que le permiten al público ver su conflictiva vida familiar. Sin embargo, es aún más inquietante la defensa de sus actos. Ambos aspectos hacen que un documental ya de por sí desagradable resulte aún más perturbador, creando una película difícil de ver para muchos. The types of behaviors which were described, which were, just downright satanic in nature. I mean, they make him sound like some kind of brutal sadist, whereas, I had just always thought of him as being kind of a nebbish. ¿Cuál es el documental más aterrador que hayas visto? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.